estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pastor Orlando. Desde un principio de la creación de la humanidad, Dios ha tenido este propósito, que el hombre sea salvo. Claro, Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, pero el pecado desfiguró la imagen de Dios en el hombre y hubo la necesidad de enviar a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi estimado amigo, no lo vamos a complicar mucho. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes vida eterna. Si no tienes a Cristo en tu corazón, tienes condenación eterna. Por eso es de que la obra redentora de Cristo es muy importante en nuestra vida. El regalo más precioso que la humanidad ha recibido es la salvación. Y como es por gracia, como dice el apóstol Pablo en Efesios, que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por gracia. Por gracia soy salvo. Ese es el propósito al anunciarte a Jesucristo. Posiblemente quizás, ¿verdad?, pueda decir, es que ustedes no salen de Cristo y de Cristo y de Cristo, o del Espíritu Santo o del Padre. La verdad es de que esa es la obra redentora. Es la razón, el motivo por el cual te anunciamos a aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Tú quieres tener vida y vida en abundancia. Y claro, no te hablo de la eternidad, porque hay una eternidad también, así como hay una eternidad en la gloria, en la presencia del Señor Jesucristo, hay una eternidad en el infierno. En el infierno, en el lago de fuego, donde estará la bestia, el falso profeta, el anticristo. Hoy hay muchos saqueadores, engañadores, trasquiladores, dañando la obra del Señor, desvalorizando el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Queremos nosotros de que tú también seas uno de los que creen en el que ha sido enviado, y el que ha sido enviado es hablarte de Jesucristo. Es el Señor Jesucristo, el único que puede decir, yo soy la vida eterna. Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquellas familias, hermanas de Lázaro, estaban preocupadas, adoloridas, porque un amigo de Jesús, Lázaro, para ellos había muerto. Entonces el Señor le dijo, Marta, María, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Muchos dicen, yo creo en Cristo, pero solamente son espectadores, observadores. Están viendo lo que otros hacen. Entra, cree en el Señor Jesucristo. Hazte un creyente del Señor Jesucristo. Sigue al Señor Jesucristo para que haya un obrar. No estamos acá nosotros por ser imprescindibles, estamos acá para anunciarte a Jesucristo. Ese es el propósito de anunciar el Evangelio, las buenas nuevas, para que crean en Jesucristo, el único que trae verdadera salvación, verdadero perdón, verdadera libertad, verdadera sanidad, es Jesucristo, el enviado de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Eso es lo que al principio de la iglesia se anunciaba y se sigue anunciando. Los apóstoles anunciaban a Jesucristo, predicaban a Jesucristo. Ese es el nombre que fue dado a los hombres en quien podemos ser salvos. No hay otro nombre, dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. No hay otro nombre dado a los hombres
en quien podamos ser salvos. ¿Por qué hablan de Cristo y de Cristo y de Cristo? Porque Él es el que salva. Él es el que perdona. Él es el que vino a dar vida y vino en abundancia. Eso es lo que es. Predicar el Evangelio es predicar a Cristo. Un Evangelio sin Cristo no es el Evangelio. El Evangelio es el Evangelio de la gloria de Cristo. Hoy en día está el mundo lleno de religiones. Religiones que Cristo no es el centro. Eso es filosofía. Eso es engaño. Eso es error. Eso es mentira. Eso es falsedad. Es Cristo la esperanza de vida eterna. Es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el único que te puede dar vida, pero vida en abundancia, vida eterna. Yo tengo una seguridad. Mi seguridad es de que Jesucristo me ha dado vida eterna. Mi convicción es de que, como la palabra del Señor me da una seguridad. Dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 33, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, dice, no verá la vida. Ah, ¿se da cuenta? El que rehúsa creer en Jesús. Y cuando hablo de creer, no estoy hablando de creer con el intelecto solamente, sino que tenemos que creer con el corazón. De tal manera que el que cree en Cristo sabe que ha recibido a Cristo, que Cristo viene a morar en su corazón, vive para servir a Jesucristo, vive para seguir a Cristo. Amén. Eso es creer, permanecer en Cristo, caminar con Cristo, seguir a Cristo y permanecer creyendo en Jesucristo sin movernos de esa esperanza gloriosa. Hermano Pablo. Gloria a Dios para siempre. Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estimado amigo, Jesús dijo esas palabras. El que oye mi palabra, por eso te predicamos a Cristo, te predicamos el Evangelio que dice la palabra que es poder de Dios para salvación, no de tu cuerpo, sino salvación de tu alma, porque la Escritura dice que el hombre a causa del pecado está separado y por lo tanto está condenado, mientras el hombre no acepta a Cristo en su corazón como el único Señor, como el único Redentor y Salvador de nuestras almas. Esa persona, ese hombre, esa mujer está condenado. Por eso Cristo vino al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. No habla de su cuerpo, sino de esa alma. Porque cuando el hombre, la mujer, la persona muere, ahí es donde empieza el problema. Si aceptó a Cristo, tiene perdón y vida eterna. Si rehusó y rechazó y fue rebelde al Evangelio, tiene condenación eterna. Este es el problema y esto es lo que nosotros anhelamos de todo corazón, que usted, amigo, usted entienda, que usted que está escuchando entienda lo que se trata, de lo que nos habla la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Fíjese, la Escritura dice en San Marcos 1:15, dice que cuando Jesús empezó a hablar, empezó su ministerio, dice, las primeras palabras que el Señor empezó a decir, dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Se da cuenta, estimado amigo? El hombre sabe y reconoce que tiene necesidad de Dios, pero tristemente el hombre se quiere acercar a Dios mediante de una religión. El hombre anhela perdón de Dios mediante lo que el hombre se le ocurre decir a su propia conveniencia. Pero el Evangelio no se trata de conveniencia, estimado amigo. El Evangelio de Cristo se trata de que el hombre deje sus malos caminos, que el hombre reconozca que es pecador y que puede obtener el perdón de pecados mediante de Cristo Jesús y su sangre redentora. Esto es la voluntad de Dios, de que los hombres vengan a Cristo y crean a su Evangelio para que un día puedan alcanzar perdón. Y Cristo
el que está sentado a la diestra del Padre, les resucita en el día postrero. Alabado sea el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Qué obras haremos para poner en práctica la obra de Dios? Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. El que Él ha enviado es Jesucristo, su único Hijo amado, lo envió a predicar el Evangelio, a poner su vida por nosotros los pecadores. Dios no envió a la Virgen de Guadalupe. Dios no envió al Santo Niño de Atocha. Dios no envió a las vírgenes que se mencionan por ahí. Él no las envió a ellos. Aunque digan, se apareció por ahí. No, Jesús no se apareció. Jesús nació de una virgen que Dios usó como instrumento para introducir a su Hijo a este mundo. Pero en ningún momento Dios dice en su palabra que le pidamos a la Virgen o a alguno de los ídolos que el hombre ha hecho ídolos para desviar al hombre de la perfecta voluntad de Dios. La obra de Dios es que creas en el que Él ha enviado. No dice en los que Él ha enviado. En los que Él ha enviado no. O en las que Él ha enviado no. Porque Él envió a su unigénito Hijo. Él envió a su Hijo. Y el Padre de gloria, Dios quiere que creas en el que Él ha enviado. ¿Quieres en este día dar ese paso de fe? Ahí donde estás, digo, Señor, recibo a Cristo en mi corazón. Confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor y Salvador. Amén. Salvador, yo le canto esta canción a mi Rey y mi Señor, a Cristo el Hijo de Dios, y con tu ayuda mi Cristo